Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy bien. Saludos siempre, agradeciéndoles el tiempo que tienen con nosotros también para poder aprender de este tema que nos apasiona a muchos y que realmente es un tema sumamente fisiátrico que nos va a, lo vamos a ver en cada una de nuestras consultas de una u otra forma, ¿verdad? Desde las escoliosis idiopáticas, ¿verdad? Como las más comunes hasta las neuromusculares, que es una de la población que más utilizamos o solemos ver más bien. Este momento es para hablar de lo que es escoliosis degenerativa y la escoliosis del adulto también, hacer un par de diferencias entre una y otra y tal vez ese traslape que hay entre ellas, hacer las distinciones y que tengamos pequeños detallitos y pequeñas perlas de tratamiento y perlas de identificación de esta patología, que como les digo, va a ser algo sumamente común que va a llegar a nuestras consultas y tenemos que estar preparados para afrontarlo. Mucho gusto, yo soy el doctor Mora Montoya, médico especialista en medicina física y rehabilitación, y gracias por su tiempo. Ok, entonces, lo primero, tenemos que definir lo que es la escoliosis del adulto. Entonces, ¿de qué hablamos de escoliosis del adulto? Bueno, la escoliosis del adulto, estamos hablando de una escoliosis que se diagnostica en el momento en que la persona es adulto. Normalmente después de los 18 años ya lo llamamos como una escoliosis del adulto. ¿Y qué es una escoliosis del adulto? Bueno, es una curva de 10 grados o mayor en un paciente que está esqueléticamente maduro. Y ojo, y recordemos que es una curva que tiene alteración como tal, ¿verdad? En el eje sagital, en el eje coronal y en el eje transversal. Ahora, sin embargo, ¿verdad? Algunos estudios que se enfocan ya en lo que es la escoliosis degenerativa nos hablan de que podemos hablar de una escoliosis degenerativa de importancia, ¿verdad? O definirla incluso, algunos estudios, ojo, y haciendo la salvedad con la del adulto, escoliosis, hablar de curvas de más de 30 grados. Para efectos prácticos nuestros vamos a seguir usando los 10 grados, pero muchos estudios hablan de que la repercusión en las escoliosis degenerativas, ojo, no del adulto, repito, es después de los 30 grados. Por supuesto, las escoliosis degenerativas pueden generar escoliosis de novo o pueden deberse a una escoliosis preexistente de un paciente que presenta escoliosis del adolescente, infantil o juvenil y que ha evolucionado a la edad adulta con cambios degenerativos. Es absolutamente un reto para cada uno de nosotros, tanto hacerlo a distinción como tratarlas porque son de difícil manejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver y enfocarnos en este momento? Bueno, sobre la esclerosis degenerativa. ¿Cuál es la incidencia real? Algunos estudios hablan de que podemos alcanzar hasta un poquito más de la tercera parte de la población, casi 4 décimos, ¿verdad? O dos quintos de la población puede identificarse una escoliosis degenerativa, es decir, un 37% de la población en adultos mayores, enfocándonos en una población de los 60 años en adelante. Es decir, es sumamente común que tengamos y que vayamos nosotros a enfrentarnos a la escoliosis degenerativa. Ahora, tenemos que ver algunos detalles y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo sé si es una escoliosis del adulto que no se diagnosticó en la adolescencia o en la edad infantil o en la edad juvenil de este paciente y simplemente la estoy viendo en un adulto? Bueno, hay detalles que nosotros tenemos que aprender a ver en nuestras radiografías, en nuestros pacientes, en los diferentes estudios que vamos a recibir de cada uno de nuestros pacientes o usuarios de la seguridad social o fuera de la seguridad social. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos pueden enfocar una escoliosis de nuevo? Número uno, importante, que haya una disminución asimétrica, es decir, unilateral de la altura del disco intervertebral de más de un 20%. Se correlaciona con cambios degenerativos, por supuesto. Que haya la presencia de osteofitos de más de 5 milímetros, cambios degenerativos, que exista degeneración discal de todo tipo. Por supuesto, ¿verdad? Que creo que todos conocemos que los cambios iniciales de la degeneración es precisamente la alteración del disco, la pérdida de la constitución del disco intervertebral. Que exista también la artrosis facetaria o que veamos signos de artrosis facetaria, sea durante el examen físico del paciente o durante los estudios complementarios que vamos a utilizar para tener. Además, importante, esto repercute
en pelvis, repercute en cadera, por supuesto, y en extremidades inferiores. Es decir, no es infrecuente que veamos otras deformidades, tanto pélvicas como en extremidades inferiores, en estos pacientes. Esto nos va a orientar y nos va a guiar a que tenemos una escoliosis degenerativa. Bueno, pero ¿cuáles son las complicaciones? ¿Por qué la vamos a tratar? ¿Por qué nos van a consultar estos pacientes? Por supuesto, y casi siempre, 90% o más de las veces, el paciente va a venir a nosotros, nos va a consultar por dolor. La causa número uno de consulta en el mundo por todo, dolor. Pero se nos puede presentar un paciente que tenga claudicación neurogénica, perdón, es decir, una mielopatía lumbar o de otra zona, usualmente lumbar, que presente signos radiculares o que venga con signos de estenosis de canal medular, que puede ser central, puede ser lateral o puede ser foraminal también a nivel radicular también. Entonces, ¿qué nos va a preguntar este paciente? ¿Qué nos va a venir a consultar? Usualmente, como le digo, por dolor. Signos de alarma ya lo sabemos, hiperreflexia, signos de neurona motora superior en general, aumento del tono, Babinski, Hoffman, debilidad asociada, ¿verdad? O pérdida de control motor, alteración en vejiga, intestino, ya todos lo conocemos esto, ¿verdad? Pero es importante siempre preguntar a nuestros pacientes cuando nos vienen. Y si es la primera vez, hacer un examen neurológico completo para descartar estas complicaciones mayores que realmente se constituyen en una atención prioritaria para estos pacientes. ¿Y el dolor mecánico a qué se va, a qué se va a deber? Bueno, número uno y lo más importante, se va a deber a la artrosis facetaria. Eso es lo más importante. La artrosis de las facetas nos va a llevar a un dolor típicamente como lo conocemos, que vamos a exacerbar en extensión de columna, donde vamos a tener esa disminución del espacio y de la articulación y generar más dolor, pero también se va a deber al colapso del disco como tal, a la estimulación de los nociceptores que vienen del disco. Estos son los dos factores más importantes. Entonces, recuerden, no nos podemos olvidar artrosis facetaria, colapso del disco. Pero hay otras cosas que también son secundarias a esto y que también pueden generar perdón, como lo son los desgarros por el desbalance sagital y coronal que se va a dar, es decir, vamos a tener alteraciones que pueden ser desgarros musculares o pueden ser esguinces de los ligamentos también, pero además, como pueden ver en la imagen, puede darse una deformidad severa de costillas y pelvis generando un dolor mecánico ahí también. Y hay pacientes con escoliosis grandes, 100 grados, 110 grados o más, que pueden hacer este roce y ulcerarse también. Importante también recordar de que algunos de estos pacientes nos van a llegar ya fusionados y usualmente ese dolor se va a generar en el segmento no fusionado, salvo que exista alguna complicación derivada de la cirugía. Entonces, ¿qué son nuestras perlas? ¿Qué tenemos que saber nosotros para dar un buen tratamiento a nuestros pacientes? ¿Y cómo podemos pensar que realmente el paciente va a tener dolor? Número uno, la compresión de L3 y L4, es decir, la raíz saliente de esta zona, se va a dar en la concavidad de la curva, produciendo una estenosis foraminal o extraforaminal por un mecanismo meramente de tracción. Vean la importancia. Tenemos un mecanismo de tracción que en L3, L4 típicamente se da en la concavidad de la curva o se va a dar en la concavidad de la curva y vamos a esperar una estenosis foraminal o incluso extraforaminal. Pero en el E5-S1 cambia un poquito el escenario. Lo que vamos a tener más bien es una estenosis del receso lateral por su anatomía como tal y en la convexidad de la curva por el mecanismo típico de compresión, que es el que normalmente vemos en patología radicular. Tenemos que recordar que si observamos una listesis, de alto grado, va a correlacionar también con menor dimensión, ¿verdad? O espacio del canal neural. Es decir, cuanto más alto grado de listesis tengamos, menor conducto neural o canal neural o espacio neural vamos a tener. Y no podemos olvidar, perdón, no menos importante, que generalmente lo que nos va a producir el dolor en la escoliosis no es la escoliosis en sí misma, no es la curvatura. De hecho, algunos estudios han demostrado que más bien esa curvatura, es decir, cuanto tenemos mayor ángulo de Cobb,
lo que vamos a ver es mayor área foraminal incluso en los grandes segmentos vertebrales más altos, por supuesto, por encima del E3, L4 y el E5, S1 que acabamos de mencionar. Por encima de eso difícilmente vamos a ver compresiones, más bien parece que el espacio aumenta a nivel de la convexidad y no disminuye, es decir, se mantiene igual a nivel de la concavidad. Vean qué interesante esto. Es decir, generalmente el mecanismo de dolor no va a ser ni por compresión ni por tracción como tal, sino que lo que vamos a tener es una hipertrofia del ligamento amarillo típico, ¿verdad? Y que en la resonancia lo vemos constantemente reportado. Podríamos tener un bulge, ¿verdad? Una salida, ¿verdad? O una protrusión que podría darse también a nivel discal o el sobrecrecimiento óseo, que son básicamente osteofitos que pueden irritar las raíces nerviosas. Entonces, vean la importancia que aquí básicamente lo que nos va a llevar a dolor en la escoliosis son los cambios degenerativos como tal. Entonces, continuamos con las perlas. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que saber para correlacionar bien el dolor de la escoliosis? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, número uno, o no menos importante, y tal vez saliéndonos un poquito del tema, se ha visto cierta relación, ¿verdad? Osteoporosis, escoliosis en nuestros pacientes. Y curiosamente parece que te tienen más bien una mineralización ósea mayor los pacientes con escoliosis en columna en comparación con los que no presentan escoliosis. Recuerden la ley de Wetter-Boltzmann, cuando hay más compresión tenemos más fuerza sobre el hueso y menos crecimiento, y cuando hay menos compresión vamos a tener menos fuerza sobre el hueso y mayor crecimiento óseo. Esto puede correlacionar también, estar ligado a la ley de Wetter-Boltzmann, pero se ha visto que estos pacientes tienen menor mineralización a nivel de cadera, por ejemplo. Otra cosa importante en escoliosis degenerativas es que las dorsales no tienden a darnos tanto problema de dolor y de consulta. Usualmente son curvas o toracolumbares o lumbares las que nos van a llegar. Tanto así que incluso el rango quirúrgico de las curvas lumbares es menor. No estamos en ese típico, o la recomendación no es ese grado, los 50 grados, sino los 35 grados para lograr hacer una intervención. Clínicamente, si vemos un desplome de más de 4 centímetros, va a correlacionar con mayor dolor y pérdida funcional en nuestros pacientes que típicamente son adultos mayores. Y como pueden ver aquí en la imagen, cuando tenemos un balance positivo, un balance sagital positivo, correlaciona también con mayor incidencia, complicaciones y dolor. ¿Y qué es el balance sagital positivo? Simplemente la suma de la plomada, ¿verdad? La línea de la plomada de la línea media de C7 hasta una línea vertical que va a seguir en su radiografía, y es la distancia que se traza entre el punto superior y posterior de la vértebra S1. Y ahorita lo explico un poquito mejor en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver un balance positivo inicialmente neutral y un balance negativo también. Entonces, el positivo parece correlacionar más con complicaciones. Y lo vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, en esta podemos ver un poquito mejor esto. Entonces, esta distancia que equivale a, es decir, la distancia de plomada de C7, que en realidad es la distancia, perdón, horizontal que vamos a trazar, la distancia desde la filmina o desde la imagen que tenemos, la distancia que se forma desde el borde hasta el punto medio de la vértebra C7 en la incidencia lateral, esa medida la vamos a tomar, podemos trazar la línea de la plomada después en C7 y vamos a hacer lo mismo hasta el punto superior y posterior de S1, y esa distancia tiene que ser igual para considerarla un balance neutro, como podemos ver aquí. Un balance negativo es cuando la distancia hacia C7 es menor que a A, como vimos en la anterior, y positivo cuando la distancia a C7 en la horizontal es mayor a la distancia al punto posterior y superior de S1. Lo vemos en la anterior, aquí lo podemos ver. Ven cómo aquí la distancia es mayor aquí a C7 que a S1, y en el negativo es menor la distancia. Entonces, ese balance positivo correlaciona con más complicaciones. Como vimos en clases
de la escoliosis dolorosa, no debemos olvidar la olistesis típicamente de 5 milímetros o más, la oblicuidad entre L3 y L4, la presencia de una cifosis toracolumbar o una hipercifosis dorsal también. Pero ha visto los estudios de Schwab que el ángulo de Cobb por sí mismo, es decir, aunque hablamos de que más de 30 grados correlaciona, en las escoliosis degenerativas parece no ser un factor en sí mismo predictor de dolor, ni la edad, ni la línea de la plomada que mencionamos anteriormente, más de 4 centímetros, ¿verdad? Como lo vimos aquí en las escoliosis degenerativas. Los estudios de Schwab parecen contrastar esto, pero para efectos prácticos nosotros vamos a seguir considerando un balance coronal importante, altera y que nos puede justificar el dolor más de 4 o más centímetros de plomada. Y esta es la clasificación de Schwab. No vamos a detenernos mucho en esto, pero es importante que la conozcamos. Schwab describe tres grandes grupos de curvas, ¿verdad? Cuatro en realidad. Una, ¿verdad? Donde está una torácica principal con una lumbar menor a 30 grados, donde tenemos otra que es la toracolumbar con una torácica menor a 30 grados, otra que es la doble curva, que ambas tienen más de 30 grados, y otras que ninguna de las dos supera los 30 grados. Entonces, esta es la clasificación de Schwab en T, L, D o N, y vamos a utilizar también los modificadores sagitales para correlacionar con esto. ¿Y qué nos dice Schwab entonces? Schwab nos dice que si tenemos una incidencia pélvica menos la oblicuidad, el lumbar, ¿verdad? Si nos da menos de 30, menos de 10 grados se considera normal. Entre 10 y 20 es una deformidad moderada y más de 20 grados es una deformidad marcada. El alineamiento global, que es lo que vimos anteriormente ahorita, lo que vimos como el balance sagital también y que entra en este parámetro, lo que dice es que si la diferencia es menor a 4 centímetros, ¿verdad? Entre A y B, no lo consideramos como una, o sea, entre la línea que trazábamos, entre la línea que va a C7 y la que va a S1, no consideramos patológico esto. Si va entre 4 y 9 y medio, sí lo consideramos como una moderada deformidad. Y si es marcado más de 9.5 centímetros, lo consideramos como una deformidad severa. Y lo que es la basculación pélvica, cuando la tenemos menos de 20 grados, no patológico, entre 20 y 30 moderado y más de 30, lo consideramos patológico o predictor importante de dolor para efectos prácticos de Schwab. Ahora, después de todo esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos al paciente, tiene dolor, encontramos esto. Lo primero, terapia física, analgésica, vamos a tratar de mejorar algunos de estos parámetros, pero recuerden que muchos de ellos vienen ya estructurados. Vamos a tratar de trabajar, ¿verdad? Los músculos asociados, vamos a tratar de estimular esos ligamentos que están alterados y esa alteración biomecánica como tal de cada uno de nuestros pacientes. Fármacos vamos a depender si es un dolor neuropático, un dolor nociceptivo o mixto. Ahí vamos a tener, ¿verdad? Y no es tema de la clase como tal entrar en la terapia farmacológica como tal. Puede haber inyecciones de corticosteroides locales en facetas, radiculares, etcétera, bombas intrathecales para dolores refractarios, estimuladores nerviosos, el uso de corsé también en dolor refractario, usualmente en escoliosis del adulto dolorosa, más de 30 grados, que tienen los parámetros que mencionamos anteriormente, o una de las ayudas técnicas más utilizadas como un corsé también para ayudar un poquito con ese trastorno que puede dar también vestibular, ¿verdad? Derivado de la alteración, ¿verdad? De la escoliosis y los estudios que han demostrado, ¿verdad? Cómo el cuerpo, ¿verdad? Nos va a alterar el sistema vestibular también cuando hay presencia de escoliosis. Entonces, podemos utilizarlo para esto también. Y ya para concluir, muchachos, indicaciones para cirugía. Entonces, ¿cuáles pacientes son candidatos a cirugía? Y estos son según los criterios que tenemos nosotros en el Centro Nacional de Rehabilitación. Número uno, ya pasó por todo lado. El tratamiento conservador ha fracasado. Por supuesto, el déficit neurológico, el dolor recurrente, reducción significativa en la calidad de vida. Lo podemos medir, por ejemplo, con la escala de Oswestry, que lo podemos utilizar para adultos. Descompensación del plano sagital, el plano coronal, que no logre una adecuada compensación, incluso la estética y dolor refractario,
progresión que no mejora, subluxaciones, síntomas de estenosis espinal, ángulo de COP superior a 30 grados, específicamente en las escoliosis lumbares, olistesis en este caso de 6 o más. Recuerden que hablamos de que 5 más ya era significativa y correlaciona con dolor, o una rotación que supere su segundo grado según la escala de Nash-Moe. Así que, como pueden ver, muchos de estos pacientes van a ser quirúrgicos. Pero no debemos olvidar que la mejor cirugía es la que no se hace. Y si podemos nosotros detenerlos, habremos hecho un buen trabajo con nuestro paciente, mejorando su calidad de vida. Que estén muy bien y que hayamos podido aprender un poquito. Les agradezco muchísimo el tiempo.